Muy buenos días, muy buenas noches mis queridos amigos, soy tu amigo Dencho, bienvenidos a tu canal Last Year de Survival Mundo Hispano. Hoy día queremos primero que nada agradecer a cada uno de nuestros suscriptores, gracias por suscribirte, gracias por comentar y gracias por ser parte de esta comunidad. Hoy estamos celebrando que ya hemos llegado a los 2000 suscriptores. Ustedes saben que nuestro canal empezó simplemente hace unos meses atrás y hemos ido creciendo paso a paso, trabajando y haciendo materiales de calidad para ti. Entonces vamos a celebrarlo juntos. Quiero agradecerte porque eres parte de esta comunidad y porque eres parte de esta familia. Hemos llegado a los 2000 suscriptores y yo sé que seguimos adelante. Nuestro compromiso sigue en pie de seguir haciendo materiales de calidad para ti. Igual quiero agradecer a todos los miembros, a los miembros del canal, a los bros de Mundo Hispano. Gracias a cada uno de ustedes porque con el grano de arena que están poniendo, estamos haciendo mejoras cada día en el canal y estamos pudiendo dar un material de mucha mayor calidad para todos ustedes, para toda nuestra comunidad hispana, porque ustedes se lo merecen. Hoy día también vamos a poner en la pantalla todas las páginas de Facebook donde salimos. Recuerden que estamos saliendo en Last Year de Survival Latinoamérica, en Last Year de Survival en español, en Last Year de Survival Colombia, en también Last Year de Survival España. Y también, como siempre, te quiero recordar que si quieres buscar la página oficial de lo que es el juego, donde los desarrolladores ponen en español todas las noticias, puedes buscar Last Shader Survival ES, como estás viendo en pantalla en este momento. No te olvides también de buscar nuestra página oficial del Mundo Hispano que está en Facebook y es la que estás viendo en este instante en tu pantalla. Ok, sin nada más quiero decirte que hoy día nos vamos a ir de viaje a los Estados Pioneros porque hoy vamos a estar yendo al nuevo Edén, al nuevo tipo de Edén con milagros, estatuas y muchas cosas nuevas que los desarrolladores han preparado para nosotros. Así que vamos a viajar en este momento a los Estados Pioneros. Muy bien. Y ya estamos en los Estados Pioneros. Quiero agradecerle a mi gran amigo Roa que siempre me permite estar en su base y visitarlo para poder ver todo lo que están haciendo. En esta nueva hegemonía o en este nuevo Edén conflicto, nuevamente se da en conflicto, pero como ven aparecen unas nuevas figuras. Este ángel, por ejemplo, está increíble y estos se llaman los guardianes de ayer. Entonces, hay 4 estatuas que son nuevas o los 4 milagros que tienen una serie de atributos o buff que te van a dar a tu base. Cuando tú empiezas el juego, se empiezan a desbloquear y habilitar y te van a dar distintos atributos para que te van a servir durante lo que es el Edén. Como ves, el milagro disponibles en la temporada está la estatua del general, la estatua de la diosa de la victoria, la estatua Moawi y la pirámide maya. Estos edificios no son... los edificios no solo son únicos en diseño, sino que también ofrecen varios buffs de atributos. El buff será efectivo dentro del área cubierta por el halo. Vamos a ver qué es el halo. El halo, como ves, es una cantidad de una distancia, una cantidad, unas dimensiones por las cuales todas las bases que estén cerca de la base que tenga este skin van a sentir o van a recibir los atributos que genera este skin. Vamos a ir a verlas para entender un poquito más de lo que estamos hablando. Déjenme venirme acá. Y vamos a entrar acá y vamos a buscar, aquí estamos. Y nos vamos a ir acá. Si se fijan, hay 4 nuevas estatuas o 4 milagros que son básicamente eso. Son como estatuas, como si fueran adornos de los que ponemos por dentro de nuestra base. Como ves, aquí mi amigo Roy ya tiene listas 3 y tiene preparada la 4ª que la ha dejado lista para que la subamos precisamente para este video. Entonces en un ratito más la vamos a subir, pero primero quiero decirte qué son los atributos que te dan. El milagro estatua del general, que es el que vamos a subir ahora, es el que te da HP de tropa, o sea, te da más vida. Imagínate, más 30% de HP. Eso es uno de los mejores atributos que vas a ver en la historia y tiene un límite de más 50. Eso es increíble.
Si generas y lo subes al máximo, ese es un excelente atributo para pelear acá. Después está la pirámide maya, que él ya la tiene en el nivel 16, y esa te produce mineral y petróleo. Entonces el atributo que te da es más 22% de mineral y de petróleo. Excelente para subir tus fábricas, etcétera, ¿no? En especial para el truco de subir más honor. Si no lo conoces, uno de los trucos para subir honor es al final desarrollar tus laboratorios o tus fábricas, mejor dicho. En los últimos días las puedes hacer y puedes ver aquí arriba, te estoy dejando el video que explica específicamente cómo hacer eso. Después está la estatua Moai. Esa estatua te produce o te mejora la producción de cultivos enfermos y de madera, que te va a ayudar a desarrollar mayor resistencia al virus. Entonces está excelente, él ya lo tiene en el nivel 17. Y está la estatua de la diosa de la victoria, que te da ataque de tropa de más 33. Entonces hay 4 milagros. Esos 4 milagros los puedes construir dentro de tu base. Ok, entonces, como hemos visto, estos milagros los puedes ir poniendo en cada los puedes construir dentro de tu base. Y esto va a ir dándote distintos atributos para tu base. Ahora, estos se construyen con materiales compuestos. Entonces necesitas tener materiales compuestos al empezar y se van a ir desbloqueando a medida que va avanzando el juego. Por ejemplo, los dos primeros, que son que es la estatua Moai, y que es la pirámide maya, se desbloquean al inicio, pero a medida que avanza el tiempo se van desbloqueando los otros, ¿no? Que son el de la diosa, que es este de acá. Ese se desbloquea 3 días después, y el del general, que es el que vamos a construir ahora, se desbloquea 8 días después. Así que presta mucha atención, ahora mismo lo vamos a construir. Te vas a donde están construcciones, y si te fijas aquí abajo está la opción milagro. Entras ahí y te va a dar la opción de construir el general. Entonces lo ponemos ahí, ya lo estamos construyendo y le vamos a dar construir, lo vamos a poner a y lo vamos a agilizar, lo vamos a acelerar lo más rápido que podamos. Ahí está. Ya tenemos construido ahora sí el general, la estatua del general de guerra. Ahora si te fijas, ya se habilitó más 6% de tropa. Quiero decirte que cada una de estas estatuas o de estos milagros tiene un ranking. Si te fijas acá, viene con el ranking personal. En este caso, como lo acabamos de construir y estamos en el nivel 1, él está muy abajo, pero por ejemplo, Super Groot está en 234. Ese es el punto más alto. Y también está el ranking de gremio. El ranking de gremio tiene una cosa interesante. Por ejemplo, aquí la alianza o el gremio de mi amigo Roa está en tercer lugar. Entonces ahí él puede ganar estas recompensas. Los rankings de gremio tienen recompensas. El primer lugar te va a estar dando 3 super tickets, plata del día final, suero de regeneración, orden de entrenamiento y distintas cosas más. El segundo lugar también. Y quiero que te fijes algo, te va a estar dando también premio exclusivo de contribución, una estatua del general legendario. Te van a dar skins. Esos skins son los que afectan a las otras bases y te los puedes poner. Ahora, a medida que vayas teniendo menos, son menos cosas, ¿no? Pero los 3 primeros tienen estatua del general perfecto. Ahí está, eso es un atributo. Y sabes que estas estatuas o estos skins tienen una duración de solamente un día, porque cada día dan estos premios o estas recompensas y alguien puede utilizar a su favor los atributos que dan a nivel general, pero a nivel interno todos estos atributos duran durante todo el Edén. Por ejemplo, en el caso que esta estatua quedaría todo el Edén con este nivel, las tropas tendrían más 6% durante todo el Edén. Pero lo que vamos a hacer por motivo de este video es que vamos a subir esta estatua lo más que podamos. Entonces vamos a utilizar aquí un poco de los recursos. Ahí me dice cuánto necesita y lo vamos a actualizar. Ahí está. Acabamos de actualizarlo y nos dice que ya tiene 7% y que el próximo nivel va a tener 8% de tropa. ¿Ven? Aquí está. Y nos dice cuáles son los atributos. Estatua del general. Si tú llegas a tener entre
ranking 3001 al 23.500, tu ranking de tropa va a ser 3, eso sería lo más bajito. Y si llegas al ranking 1, el límite de máximo es de más 50. Ok, el ranking 1 tienes más 30 de tropa, el ranking 2 más 30 de tropa, ese es el máximo, ¿no? Más 30% de tropa. Eso está excelente, eso está súper bien, es un atributo buenísimo. HP, tú sabes que es una de las mejores cosas que puedes buscar para tus atributos, por eso es tan cotizado el Castillo de Hielo. Y por cierto, muy pronto te voy a dar algunas sorpresas en tu canal Mundo Hispano, así que estate atento, ya sabes, hazte miembro porque vas a tener acceso a un Discord VIP donde vas a poder tener algunas sorpresas, premios y muchas cosas más que te van a ayudar a seguir creciendo en lo que es nuestro juego, el universo Last Shelter Survival, ¿no? Entonces ya hemos subido la estatua del general y vamos a seguir subiendo algunas para que quiero que veas qué son las cosas que te dan, ¿no? Por ejemplo, estamos en la estatua te da un poder, un bonus personal de ataque de tropa de más 33, pero si la sigues subiendo te va a dar mucho más atributos, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí nos va a decir que el ranking 1 te va a dar un ataque de tropa de más 90%. Imagínate, más 90% de ataque. Eso está genial. Ya te digo, son atributos que son muy, muy buenos. Entonces, a medida que vas subiendo tus milagros, consigues mayores atributos para tu base. Ahora, como veíamos, cada milagro tiene una recompensa, un ranking, y dependiendo del ranking a lo que estés alcanzando o a donde estés subiendo, vas a tener estas como pieles, o sea, estos mismos milagros se van a convertir en skins. Y mira, te quiero mostrar porque eso está buenísimo. Te vas a la escuela de diseño o de arquitectura, te vas a la lista completa y si te fijas acá, cada una de los milagros están ahí y esa luz que está brillando hacia los costados es el halo, que es precisamente el alcance que tiene esta base y lo que va a lograr. Si te fijas acá, por ejemplo, el alcance del halo del general, de la estatua del general perfecto es de 15 por 15. ¿Y qué es lo que te permite? Que dentro del alcance la vida de los miembros que no pertenecen al gremio es de menos 40%. No se ve bien aquí, pero dice menos 40%. Ahorita vamos a entrar en inglés para ver si se ve mejor el atributo. Pero todas las bases que estén dentro del 15 por 15 de ese cuadrante van a tener, si son tus enemigos, van a tener menos 40% de vida. Ahora, la estatua de la diosa de la victoria. Esa tiene un halo de 10 por 10 y dentro del alcance el tiempo que les lleva a los miembros construir es de menos 60%. Menos 60%, ese es un muy interesante atributo también, que es la estatua Moai perfecto, nos va a dar 10 por 10 y la resistencia a infección de los miembros es de 300, o sea, te va a aumentar 300 a la resistencia. Súper bien si quieres tomar capitales o distintas cosas, está excelente. Y la pirámide maya, la skin, lo que nos va a dar el halo es de 10 por 10 y dentro del alcance el honor de los miembros obtenidos es de más 30. Más 30 el honor obtenido. Entonces, esos son los atributos que se convierten en skins. Ahora, recuerda que estas skins tienen una duración solamente de un día. Si te fijas, puede ser de oro, puede ser una de las skins, pero es solamente de un día. Eso es lo único que logras con esta recompensa, ¿no? Pero en un día ya te afecta bastante y puede ser de mucha ayuda para tu base. ¿Qué más vamos a hacer en este video? Recuerda que esta hegemonía está en los estados ahorita pioneros, pero muy pronto va a estar con nosotros. Yo creo que la siguiente temporada va a ser esta. Y como ves, es Edén conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Es la guerra entre facciones, la facción sur contra la facción norte. Y acuérdate que dentro de este tipo de Edén, vamos a ver en el mapa, están estos cuadraditos que son las fortalezas, que son lo que te permiten ir avanzando. Después el valor está dividido el mapa en dos. Ahí está el lado norte, el lado sur, y ambos van a ir avanzando para tratar de llegar acá. ¿Qué otras cosas diferentes tienen? Lo bueno de cuando tú juegas el Edén conflicto o el Edén facciones es que las recompensas
tienen más recompensas. Por ejemplo, el desarrollo del gremio, que es normal, y el logro personal, que son normales, pero si te vas a las recompensas, están los premios de facción. Los premios de facción, si tú ganas, tienes 2 tickets más para conseguir buenos héroes, y si pierdes, tienes un ticket. Así que de entrada ya tienes ahí un ticket de regalo. Los premios de la victoria, como te fijas, todos, tanto el R5 o el líder del gremio como todos los demás, van a recibir pieles, ¿no? La piel del mecha, ahí está armadura mecha B, y te va a durar 60 días, primer lugar. Segundo lugar también recibes armadura, y tercer lugar también recibes armadura. Está excelente porque son muy buenos premios, y en este caso, entre los premios, si te fijas, no están los tickets, pero sí están los mecha, ¿no? Y son una buena cantidad de tickets, monedas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la mayor virtud de este Edén que vamos a tener más adelante es que tienes que aprender a utilizar los milagros, que te van a dar muy buenos atributos, y si consigues la cantidad correcta en el tiempo correcto, vas a tener, ¿cómo se dice?, recompensas, ¿no? Esas recompensas son muy interesantes, y también vas a poder utilizar para ayudar a tus compañeros del gremio. Y vamos a subirle un poquito más para que tú puedas ver cómo genera estos atributos, cómo ayudan. En este caso nos vamos a ir a la estatua del general. Ahí está el milagro, que es el que te da HP una vez más. Ahí estamos en el ranking, y vamos a subir un poco más para que tú lo veas en este video. Ok, entonces este es un primer vistazo a lo que está pasando en esta hegemonía, ¿no? Entonces le vamos a subir aquí para que veamos a cuánto podemos llegar. Lo vamos a actualizar. Ocioso. A ver, ¿dónde estamos? Y aquí lo vamos a acelerar. Próximo 9, y ya yo creo que un nivel 10 en adelante está excelente, porque ya sería más 10. A ver, vamos a ver cómo está. Nivel 5. Nivel 5 me está dando un... Déjame subirle aquí rapidito. Me está dando un nivel de 8. Tienes que llegar al ranking 11.101 a 1400 para tener 9%. Entonces vamos a subir rápido aquí para que esta basecita quede, este milagro quede lo más que nos pueda dar. Vamos a ver dónde estamos ahora. Seguimos en 8, mi ranking 1504. Lo vamos a subir. Aquí lo vamos a subir para que quede lo más alto posible. Y sigo 1481, ya estoy a un pelito de subir, y también ha subido el ranking de nuestro gremio. Si te fijas, ranking de gremio, ahora estamos en el nivel 2 porque estamos subiendo, y eso nos va a dar esta recompensa, ¿no? Eso está súper bien. Entonces ahorita le vamos a subir. Ahorita vuelvo para que veas hasta dónde hemos llegado, ¿ok? Perfecto, ahora sí, hemos terminado, hemos subido hasta el nivel 21, y quiero que veas, al subir al nivel 21, el bonus personal de HP de tropa es de más 10%. Quiere decir que el bonus va a tener más 10% para el resto de lo que queda de Edén, y a medida que vayas subiendo tu ranking, vas a ir aumentando esto, ¿no? Si te fijas, el ranking del gremio está ahorita en el segundo lugar. Los guerrilleros, que es la alianza o el gremio acá de mi amigo Roa. Y si te fijas, ellos van a recibir
más 2 cartas de super reclutamiento, plata del día final, etcétera, etcétera. Entonces vale la pena, está muy curada y te está dando muy buenos atributos, que eso es lo que vamos a estar utilizando. Recuerda que este video es simplemente un primer vistazo a lo que se viene más adelante. Una vez que salga en el estado 97, que es mi estado, vamos a hacer un video completo o quizás una transmisión en vivo de lo que van a ser las primeras horas o la primera hora de lo que es el Edén, y ahí vas a poder ver en vivo cómo subir rápidamente puntos de honor, cómo tomar parcelas rápidamente de alto nivel para que puedas crecer muy rápido en tu inmunidad. Pero ya con estas estatuas que son los milagros, puedes hacer cosas muy, muy padres. Una vez más, recapitulando, ahora hay 4 milagros, que son la pirámide maya, que la pirámide maya es la que te está dando producción de mineral y petróleo, atributos ahí. Tienes la estatua Moai, que te da producción de cultivos enfermos y madera. Tienes la estatua de la diosa de la victoria, que te da un ataque de tropa de más 33. Y tienes la estatua general, del general, que te da más 10%, te da un montón de HP, que están muy, muy, muy padres. Mi consejo sería que las subas. Por ejemplo, esta estatua de la diosa de la victoria ocupa tierras raras. Esta otra, la del general que hemos estado subiendo, ocupa chips, que eso tenemos un montón, ya saben que no hemos usado en mucho tiempo. Para subir la pirámide maya utiliza virus, esta está más difícil subirla. Y para subir la estatua Moai, materiales compuestos. Entonces esta la puedes seguir subiendo, la vamos a subir igual unos niveles. Mientras nos vamos despidiendo, le voy a ir subiendo un poquito para seguir viendo qué más nos puede estar dando. ¿Qué más tendríamos? ¿Sabes? Algo nuevo que no mencioné que tiene también esta hegemonía es, si te fijas aquí en tus fábricas de producción, es diferente. Ahora hay 3 cosas que estás produciendo. Al producir los materiales normales, tanto los materiales enfermos como la madera, te va a dar este producto. Te va a estar dando mira, este de acá. Y produce tierras raras. Entonces está súper bien, dura un montón, pero te está dando un montón también de tierras raras, ¿no? Entonces eso es algo que también ha cambiado. Entonces estamos con la hegemonía del día final. Esta es la temporada de conflicto, en la que tienes estos ángeles y estos milagros que se ven muy curadas. Estaría genial que las puedas utilizar permanentemente o que te ganes estas skins, pero como te dije, dura un día. Bueno, amigos, eso era todo lo que les quería decir, que les quería contar. Esto es lo que está pasando, este es el primer vistazo. Seguramente van a haber cambios, seguramente van a haber mejoras y van a hacer algunos cambios para cuando ya llegue a los estados viejos. Entonces, soy tu amigo Dencho, te quiero dar las gracias por seguirnos, gracias por suscribirte, gracias por comentar, y cualquier pregunta que tú tengas, no dudes en escribirme. Ya sabes que pieles, paquetes, lo que tú necesites, puedes contar conmigo. Entonces, nos vemos muy pronto.